Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos la suerte de tener a Isaac con nosotros, a Ferrero, y también a Adelaida Porras Medrano y su presentadora Margarita Alfaro. En octubre del 2022 empezamos el curso y hemos tenido siempre, gente, más o menos. Hemos tenido un poeta, un hombre o una mujer presentando su poemario, su libro, con su presentador o presentadora. Hemos tenido a nuestro autor preferido de ese día. Hemos hablado de Vila Matas, de Javier Marías, de Roberto Bolaño, de mucha gente, ¿no? Así que luego tenemos que hablar de Arturo. En fin, son muchas cosas. Isaac Ferrero es de un pueblo muy bonito de la provincia de Zamora. Toca la flauta de 3 agujeros y el tambor. Toca música tradicional o de raíz o folclórica también llamada, fundamentalmente de León, Zamora y Salamanca. Isaac ya es un músico veterano que ha venido aquí varias veces y cada vez que viene es distinto, por eso hoy va a ser como si fuera una novedad. Con ustedes, Isaac Ferrero. Vamos a ver, este instrumento es un instrumento pastoril y entonces no está ni afinado ni nada de nada. Los pastores lo hacían con lo que tenían a mano y está hecho de hueso, de madera y de cuerda. También este instrumento lo tocaban los pastores y aunque estuviera poco afinado, el auditorio que tenían no protestaba nada. Así que bueno, si deshacen un poco, la culpa es del instrumento. Va para allá. Unas charradas de Salamanca. De Alcapocha. Suroeste de la provincia de Salamanca, entre Guijuelo y Piedrahíta. Bercimuelle se llama el pueblo. Es una charrada muy bonita que hay quien la toca mucho mejor que yo. Y la otra es Salamanca la Blanca, que es muy conocida por todo. Muy bien. Bueno, pues seguimos con nuestra obligación. Vamos a presentar a Adelaida Porras Medrano, que ya vino aquí ella es presentadora de Gloria Listal. Hoy nos presenta un poemario que se titula, se llama El beso del Amazonas,
va a ser presentada por Margarita Alfaro Amilleiro. Hablo un poco de Margarita. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar, agradecidísima y encantada de estar aquí. Muchas gracias a la tertulia, Evaristo, Antonio y bueno, has cumplido tu palabra, aquí estoy. Pues os hablo un poco de Margarita. Margarita tenemos una especie de gemelanidad, de hermandad o de sororidad, como se dice hoy en día. Bueno, pues nos conocemos desde, yo qué sé, desde tiempo inmemorial, hemos sido compañeras de carrera, coincidimos en montones de cosas hasta la fecha de nacimiento, en la investigación, que como profesoras las dos somos filólogas francesas, las dos hemos sido profesoras, bueno, ella sigue siendo, yo me prejubilé, ella es profesora en la Universidad Autónoma en Madrid y yo era en la Universidad de Sevilla. Nos dedicábamos a lo mismo, dábamos clase de lo mismo, investigábamos en lo mismo, entonces hay muchísimas afinidades entre las dos. Y bueno, puedo decir de ella, en primer lugar, que es una excelente persona, que es lo mejor que se puede decir de alguien, es lo más importante. Y además de ser una excelente persona, es una excelente profesional. Tiene una carrera profesional impresionante. Ahora mismo, bueno, es catedrática de Filología Francesa y es también vicerrectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha sido vicerrectora de la Universidad Autónoma, directora de departamento, en fin, tantas cosas que no acabaría si dijera todo lo que ha hecho. Aparte, directora de investigación, tiene montones de publicaciones y es una persona humilde como ella sola. Entonces, bueno, te cedo la palabra, Margarita. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, antes de presentar a Adelaida, ¿no? Le doy las gracias por esta presentación, pero sí que quería también, bueno, dar la enhorabuena a los organizadores de esta tertulia que hemos sabido al llegar que cumple ya 7 años de vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ya es pues una edad importante. Es un triunfo, es una edad importante, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena a Evaristo, a Antonio y también a Isaac por animarnos y por ponernos también en el contexto de la música folclórica. Luego también quiero, bueno, dar las gracias también a este centro sociocultural, Clara Campoamor, y a esta sala en particular que se llama Dulce Chacón, que bueno, tuve la suerte de conocer a Dulce en la Universidad Autónoma de Madrid, porque vino en distintas ocasiones, y luego también después he tenido la suerte de haber invitado en la Universidad Autónoma de Madrid a su hermana, Alma Chacón, que nos contó también por qué ella empezó a escribir. Bueno, eso es para otra tertulia, no es para esta. Entonces, bueno, en cualquier caso se dan toda una serie de coincidencias, ¿no?, que hace que, bueno, pues que estar aquí con todos ustedes además pues sea importante. Presentar a Adelaida es un reto, es algo un poco complejo porque Adelaida tiene una trayectoria tremendamente rica y muy nutrida de actividades. Es verdad que ella nació en Madrid, las dos somos madrileñas, nos conocimos porque las dos cursábamos estudios de Filología Francesa en la Universidad Complutense y allí es donde nos conocimos y desde entonces pues, bueno, hemos mantenido esta bonita relación. Adelaida durante 7 años, después de acabar los estudios, estuvo trabajando en la Universidad Complutense de Madrid y después ya, bueno, voló, se marchó a Sevilla y allí en la Universidad de Sevilla ha sido profesora durante más de 30 años. Y en esa faceta de profesora en la Universidad de Sevilla no solamente ha sido profesora, es decir, no solamente ha sido docente, que ha sido una excelente profesora, además ha dirigido 7 tesis doctorales, sino que además ha cubierto otras facetas que son también muy importantes, como es justamente la investigación en el ámbito de la filología francesa, y algo muy importante fue pionera, una de las pioneras en la Universidad Española en presentar, en ofrecer a sus estudiantes y también a toda la comunidad científica lo que es el estudio de lo que hoy llamamos las literaturas francófonas. Entonces, bueno, he traído este volumen que ella coordinó y que se titula Literaturas francófonas, y donde ella en particular se especializó mucho más en todo lo que es la literatura del Magreb, del norte de África, la literatura
argelina, la literatura magrebí y la literatura tunecina, que ha estudiado y ha trabajado sobre muchos autores y en particular sobre autoras, ¿no? Porque sí que es verdad que nuestra investigación, sobre todo en esta fase final, nos hemos concentrado más en trabajar en escritoras, en mujeres escritoras. Entonces esa faceta investigadora es muy importante. Luego también otra faceta que también he traído, el primer libro que publicó, luego una serie larga. Ella, como trabajaba, decíamos, en la Universidad de Sevilla, a través de la Junta de Andalucía participó, concurrió a proyectos competitivos. Entonces, bueno, allí consiguió tener un proyecto que fue de éxito, que duró durante varias décadas, al menos 2 décadas, y se llamaba el Grupo de Investigación en Traducción y Análisis Literarios. Este fue su primer volumen, porque luego cada año había un volumen, ¿no? Entonces, donde iba abordando con las personas que trabajaban con ella. Ella era la investigadora principal, y con los investigadores que trabajaban pues iban abordando diferentes temas, siempre de actualidad, donde lo central también eran el estudio de las literaturas francófonas, ¿no? Con lo cual ha sido una excelente maestra que ha dejado huella y que nos ha permitido también a otras personas que colaborábamos con ella pues el haber podido participar. Y luego ya en proyectos del Plan Nacional de Investigación hemos colaborado también durante muchísimos años. Y ahora lo que sí que me gustaría destacar es cuál es su faceta creativa, porque además de todo esto, bueno, pues nunca Adelaida dejó de escribir, ¿no? Eso estaba siempre en su sueño, que el sueño al que ha podido luego dedicarse con más intensidad una vez que, bueno, pues que decidió que iba a dejar de lado la universidad pues para poder escribir. En narrativa y poesía. Voy a enumerar cuáles han sido sus publicaciones individuales. La primera, de 2009, Perlas australianas y otros relatos, donde podemos encontrar 6 relatos breves. Otra vez, Esta noche, que se publicó en 2011, que es una novela corta que está ambientada en un pueblo de Jaén. A Jaén le ha gustado siempre mucho todos aquellos olivares durante los años 20 del siglo pasado. Luego Polvo de estrellas en el jardín, donde son 2 cuentos infantiles, y aquí no puedo dejar de contar una anécdota, porque tuvimos que ir a uno de los proyectos en los que trabajábamos juntas a París, y teníamos una reunión de investigación en París, y entonces, bueno, pues aprovechamos una tarde para ir andando desde donde estábamos hasta Notre Dame, ¿no? Y entonces, bueno, me iba contando lo que iba a hacer con este libro, que era Polvo de estrellas. Entonces, bueno, el personaje, que es un personaje femenino, la verdad es que le dije que yo me sentía plenamente identificado con ese personaje. Y luego después ha escrito un poemario, Lacrimae Rerum, que se publicó en 2017, y por último, en 2021, en Sial Pygmalion, el poemario del que luego vamos a hablar más en detalle, que es El regreso del Amazonas. Luego ha participado también en volúmenes colectivos, Sierra Mágina, Territorio Literario, también en Sial Pygmalion en 2017, con un poema que es Mar de Mágina, que bueno, también tuve la suerte de poder asistir a la presentación en otro centro cultural, en el del Conde Duque, yo creo, si no recuerdo mal. Tinta de olivo, con un relato La espuma del ayer. Puente de palabras, con una antología hispano-colombiana donde participaron poetas españoles y poetas colombianos. Y ahí tenía también pues, varios poemas. Madrid, Territorio Literario, con el poema Oda al cielo de Madrid. Pequeños dramas urbanos en 2021 con 3 relatos, y Sensaciones en 60 segundos en 2022 con 4 microrelatos. Luego también ha participado en las sesiones de presentación de la Semana del Libro. Bueno, yo he ido a visitarla varias veces a presentaciones de libros, pero también en las ferias del libro, ¿no? No solamente en la Feria del Libro de Madrid, en Sevilla, sino también en otras ferias en los alrededores de Madrid. Y luego esto evidentemente lleva a que ha recibido también pues varios premios literarios, ¿no? El primer premio de relato breve de la Universidad de San Pablo CEU en 2003, el tercer premio de poesía Ciudad de Cantillana también en 2003, el primer premio de relato breve Aula Zarco en 2014 y el segundo premio de relato breve de la ciudad de Bedmar, que es una ciudad que está en Jaén, en la provincia de Jaén.
Así que bueno, una vida dedicada a la lectura, una vida dedicada a la escritura, y desde luego es una maravilla el poder leer a Adelaida, ¿no? en su faceta creativa. Y entonces ahora que nos vamos a centrar en el regreso de la Amazona, bueno, es para invitarles a que lo lean cuando tengan la oportunidad. Bueno, no vamos a desvelar todo porque nos lo irá contando ella, pero está articulado, muy bien articulado, por eso ella también es una excelente crítica, y eso se refleja también en su forma de construir su obra, ¿no? Pero está muy bien articulado, está en torno a 3 partes: el camino, el regreso y las razones. Y en primer lugar a mí me gustaría preguntarle por qué el título, por qué el regreso de la Amazona, el título del regreso, y también por qué la Amazona. No sé si Adelaida nos puedes contar por qué ese título, por qué ese personaje. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, por tu presentación. Y bueno, pues ¿por qué? Pues el poemario es la crónica de un retorno al espacio natal después de una ausencia de más de 30 años. Es un poemario autobiográfico. Y bueno, Margarita ha contado que he sido profesora durante más de 30 años en la Universidad de Sevilla. Yo soy madrileña, pero por cosas de la vida me marché a Sevilla y he vivido allí pues como unos 34 años, hasta que llegó un momento en que aquello no daba más de sí y yo decidí volver a mis orígenes. Entonces, bueno, el poemario lo que cuenta es de manera metafórica o de manera simbólica. El título es un título simbólico y el poemario cuenta de manera metafórica ese regreso. ¿Por qué la Amazona? Bueno, la Amazona porque es un personaje mitológico que siempre ha sido muy cercano a mí, siempre lo he considerado parte de mi imaginario. Y de hecho esta Amazona, la que puse en la portada, es la Amazona herida del Museo de Écija. Esta Amazona es una Amazona que se encontró en el año, no hace mucho, en el año 2002, de manera casual, haciendo unas excavaciones para un aparcamiento subterráneo, y apareció completamente envuelta, completamente preservada dentro de una piscina romana. Es una copia de un original griego, es una copia romana del siglo II, del primer tercio del siglo II después de Cristo. Y bueno, es una Amazona a la que yo me he sentido siempre ligada afectivamente. Bueno, en primer lugar porque estaba en Écija, la Amazona, y yo vivía en Sevilla y me enteré de cuando la descubrieron y todo eso. Y luego porque mi hija tuvo una operación muy complicada en el año 2014 y yo escribí un poema, le escribí un poema a ella titulado Amazona herida. Después hice un vídeo con esta Amazona y recitando ese poema. Ese poema que luego se lo dediqué a mi amiga Flori en un momento también de mucha dificultad en su vida. Y esa Amazona herida representa pues un momento difícil, un momento de dolor, pero que es posible superar. Yo siempre me planteaba, bueno, pues la Amazona está herida, pero esa Amazona resurgirá y volverá al combate. Entonces, bueno, pues cuando yo decidí volver, era una Amazona herida, era un guerrero herido, y quería representar de alguna manera, exponer de alguna manera ese dolor. Entonces me parecía que esta Amazona, que es preciosa, representaba muy bien cómo me sentía yo en ese momento. Siempre se la representa a las Amazonas heridas con un aspecto cansado o doliente, pero también con cierto vigor, porque son personajes jóvenes en general. De hecho, esta se la llama la Amazona quinceañera o la Amazona adolescente. En fin, yo estoy ya muy lejos de esa etapa de la vida, pero sí pensaba que podía resurgir. Y bueno, como anécdota diré que en la parte posterior yo quería poner a la Amazona de espaldas, o sea, de frente en la portada y de espaldas en la contraportada. No encontrábamos ninguna imagen en internet de espaldas. Y llamé al museo y fue el propio director del museo el que hizo la fotografía y me la mandó, que fue amabilísimo. Y bueno, dicho esto, eso es el regreso de la Amazona, es el momento en que decido regresar y cuento ese viaje en 3 partes, como ha dicho Margarita,
tres partes distintas entre sí, pero con puntos en común. Yo creo que uno de los puntos en común de las tres partes es la presencia de la mitología, que es algo como también muy unido a mi formación, a mis lecturas, y luego la presencia de la memoria, ¿no? Que trae al momento presente pues, un pasado añorado que quiero revivir. No se revive de la misma manera, evidentemente, porque han pasado muchos años, han pasado 30 y tantos años, pero sí intento traerlo al momento presente. Y bueno, de esas tres partes, la primera, que se titula El Camino, es un viaje imaginario por espacios que han sido muy queridos para mí en Andalucía, como Sierra Mágina, como el litoral gaditano. Son poemas en su mayoría descriptivos, en los que la mitología tiene mucha presencia. Después está El Regreso, que es la parte central, donde creo que cobra especial importancia la casa y el jardín de la infancia, más las presencias ausentes, los ausentes pero que están presentes en la memoria, en el recuerdo. Y la tercera parte, que se titula Las razones, donde explico los motivos por los que me volví, ¿no? Que son, bueno, pues el cansancio, la decepción, desamor, en fin, las cosas de la vida y las que uno decide cambiar de sitio y cambiar de vida radicalmente. No sé si ya con esto está explicado. Sí. Bueno, daría para mucho más, pero sí, yo creo que sí. Y Adelaida, claramente en ese regreso estableces, podríamos decir, toda esa cartografía espacial, ¿no? De los lugares por los que vas pasando, la costa gaditana, como decías, hay poemas magníficos, Antipetri, el faro de Trafalgar. Hay lugares, hay espacios magníficos, con lo cual vas estableciendo esa cartografía espacial, pero a la vez también hay una cartografía emocional, ¿no? Ahí están presentes todos tus sentimientos y nos presentas, bueno, pues como muy bien decías ahora, las cosas de la vida, es el laberinto de la vida, ¿no? Por el que has ido pasando. Entonces, en ese sentido, yo te quería también preguntar ¿cuáles consideras en ese marco que son tus señas de identidad poética? Hay una identidad poética en todo eso que nos cuentas, ¿y cuáles son esas señas de identidad? Leer que nos emociona, que nos atrapa, ¿no? en la emoción de lo que estamos viviendo, pero ¿cuáles son esas señas de identidad? Bueno, pues no es muy fácil hablar de señas de identidad con respecto a uno mismo, pero yo creo que sin duda hay algo que es consustancial a la poesía, que es el ritmo. Creo que hay un ritmo que es distinto en unos poemas que en otros. Creo que en los poemas más descriptivos, en los que la presencia mitológica es mayor, el verso es más largo y el ritmo, bueno, pues tiene una cesura, el verso tiene una cesura y el ritmo es más lento. Y después hay otro ritmo más rápido en poemas que son más emocionales, digamos, ¿no? Creo que una seña de identidad es la presencia de la mitología. Creo que además siempre hay una manipulación del lenguaje común, porque no hablamos como escribimos, evidentemente. Yo no hablo de Febo cuando le digo a mi hija o cuando me dirijo a mi hija o cuando voy al supermercado, ¿no? O sea, el yo lírico es un yo diferente del yo diario, que se construye a medida que se escribe. Y creo que hay un filtro, como una especie de lente que ponemos sobre la realidad, que tiene mucho que ver con nuestro propio bagaje. Entonces creo que, por un lado, la presencia de la mitología, que me ayuda a describir espacios, a describir personajes o a explicar situaciones, y por otro lado yo diría que la memoria, que son como los dos motores del poemario, sobre todo la memoria que trae al presente el pasado y que surge pues de la contemplación de un objeto o de un sentimiento, y a partir de ahí se elabora todo un recuerdo. Bueno, y hablabas de mitología, y realmente dentro de todas estas figuras mitológicas a las que haces alusión, quizá la más fuerte, ¿no? La que es la imagen más poderosa es la de Ulises, ¿no? Sí. En su regreso a Ítaca, ¿no? Entonces, bueno, ahí también
pues nos sentimos todos de alguna manera Ulises, ¿no? Porque siempre hemos vuelto, cada uno de nosotros, ¿no? Como seres humanos, hemos vuelto a algún lugar, ¿no? Del que habíamos partido. Y ahora, pensando también en el último poema que cierra, ¿no? Que se titula El castillo de Bedmar, ahí vemos que al final de todo ese periplo, de todo ese laberinto de la vida, hay luz. Ha habido muchos embates de la vida, pero hay luz, hay nueva vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esa nueva vida, en esa luz que se percibe, ¿cuál sería para ti el fundamento, la esencia ontológica, la esencia del ser profundo de tu poesía? O sea, finalmente, ¿qué encontramos ahí? ¿Hay algo de eternidad? ¿Hay algo de fugacidad? ¿Hay algo? ¿Cuál es para ti esa esencia ontológica? Pues yo creo que es el querer conjurar la fugacidad, ¿no? O sea, además creo que hay un poema donde precisamente hablo de heridos nuestros miembros de finitud. Es el deseo de conjurar la fugacidad que es esencial al ser humano, y creo que por eso la memoria es tan importante, porque si traemos el recuerdo de los que no están, siguen vivos, al menos siguen vivos en nosotros, ¿no? Y creo que hay algo de eso, quizá por eso la parte central del poemario tiene tanta importancia la casa a la que he vuelto, que es un poco la casa y el jardín, es mi Ítaca, y creo que es porque ha sido recuperar todo un pasado que había perdido y que ahora lo tengo otra vez, lo tengo de manera diferente y lo tengo con todas las ausencias y lo tengo con sus penumbras, como hay dos poemas simétricos que son La casa oscura y La casa luminosa, que ninguno es luminoso porque los dos son de constatar esa ausencia, esa soledad profunda, pero al menos creo que a través de la palabra se puede conjurar esa ausencia. Creo que también otro aspecto muy importante de la poesía, y creo que a mí la poesía me ha salvado, y creo que la poesía salva muchas veces, como lo hemos dicho Flor y yo montones de veces, es el que me ha permitido liberarme de muchas cosas, ¿no? Echar fuera muchos fantasmas, dejar los fantasmas en el papel y entonces yo poder seguir mi camino. ¿Podrías leer algún poema? Sí, por supuesto. Voy a leer uno que es yo creo que es el poema central del poemario y es el que explica todo el poemario. Se titula Como Ulises he vuelto. Y bueno, pues como Ulises yo tuve un camino difícil después de muchas batallas, como él tuvo en la guerra de Troya, y después ese periplo por el Mediterráneo. El mío no fue por el Mediterráneo, pero bueno, fue también muy largo. El suyo fue incluso más corto que el mío. Como Ulises he vuelto a mi Ítaca, de rocosas laderas y cielos despejados, de rebaños de encinas que pacen silenciosas sobre el lecho pedregoso donde verdea el musgo. A mi Ítaca, de sedientos collados, recia de granito, perfumada de negro y jara. A la sombra de sus copas perezosas, que se mecen cadenciosas en el prodigioso azul de la mañana. Al amparo de sus troncos, morada de líquenes que conservan en el pergamino de su corteza la memoria de los tiempos. Como Ulises, he manchado mis manos de resina, he cubierto de cera mis oídos, he perseguido sueños, he gozado y he perdido. Como Ulises, he surcado mares glaucos bajo nubes tenebrosas, he medido mis fuerzas frente al cíclope. He retado a los cantos de sirena, he sentido en mi carne la zarpa del destino. Como Ulises, he vagado entre las sombras hasta hallar el camino de regreso y comprender al fin que nunca hubo un Telémaco que añorara mi presencia, una Penélope que destejiera su urdimbre por mí. Como Ulises, afronté los recuerdos, escuché 1000 voces ahora mudas, recuperé mi hogar y mis fantasmas,
y entre estos muros blancos, sudario del pasado, di vida a lo incierto del presente. Como Ulises, he vuelto, con el rostro marcado por el tiempo, el cuerpo maltrecho, el alma herida. Aquí estoy, como Ulises, de nuevo, ante el mañana. Hay otro que es también ese deseo de atrapar el recuerdo. En este caso es sobre el jardín, es un poema que dediqué a mi padre, y bueno, pues es esa ausencia presente, que decir, de la que hablaba antes. Se titula El jardín de casa. Desde la ventana de tu habitación, ahora mía, te busco en el jardín que creaste para mí. Y adivino tu presencia ausente en el verde empolvado, un poco triste, de cada encina. En las gotas brillantes de resina de cada enebro. En las hojas limpiamente aceradas de los arbustos. En el juego de contrastes que creaste para mí. Y descubro tu huella intangible en cada sediento ocaso del estío, cuando tu esfuerzo aquietaba el temblor de la tierra ardiente. En cada vibrante mediodía, cuando anhelabas sanar tu piel de la herida del granito lacerante, bajo la quietud del verdor y su cúpula de sombra. En cada húmedo amanecer, que colma de aromas el alba y cubre de bruma las flores que ya no están desde que tus manos dejaron de acariciarlas. Y quiero atrapar el olor a humo del sosegado invierno, con sus rumores de lluvia y el recuerdo de tus pasos sobre la hierba mojada. Por eso sueño seguir tu estela, que mis oídos aprendan a bucear en los meandros trazados por las raíces en la turba milenaria y descubrir, como tú, sus más profundos secretos. Que mis ojos trepen a la copa más enhiesta de la tupida floresta, que aún sisea tu nombre en la brisa de la tarde, y contemplar, como tú, los brotes que anuncian la llegada de un nuevo mañana. Y bueno, leería... Sí, sigo tranquila, pues leería los dos poemas de los que he hablado antes, que decía que son simétricos, La casa oscura y La casa luminosa. Lo veis, pero bueno, tiene una esperanza. Y, en fin, empiezo por La casa oscura, que es esa sensación de pues, cuando uno vuelve al espacio soñado y ese espacio soñado está inhabitado y está frío y está solo y bueno, pues hay que adaptarse, ¿no? a ese espacio que parece distinto a lo que uno en su cabeza tenía. Hoy te he sentido extraña y me he sentido intrusa. Hoy tu luz se ha vuelto mortecina y esos pasillos llenos de recuerdos se han tornado ajenos en segundos. Fríos corredores de estación, desertados por antiguos viajeros que partieron por turno cuando el silbato de su tren les ordenó la retirada. Hoy te he sentido recelosa y me he sentido extranjera en tu interior. Como si, cansada de acogerme, rechazaras compartir la intimidad de tus secretos con el huésped incómodo en que me he convertido. Hoy te he sentido oscura y me he sentido perdida en tu dédalo de recovecos sombríos, laberinto que sepulta mi silencio en tu silencio. Hoy te he sentido viva y me he sentido inquieta, prisionera de la añoranza que custodian tus rejas y protege tu penumbra. Hoy, en fin, has decidido dejar al descubierto tus paredes desnudas para mostrarme en ellas la voluntad de tu memoria, la angustia de la pérdida, la tiniebla del vacío. Muy animado. Y bueno, La casa luminosa acaba, por lo menos acaba con la luz, con la esperanza de la luz.
Como el marino ante la tempestad, me pertrecho del valor del pusilánime para afrontar la travesía de la noche, inevitable descenso abisal a la negrura de mi soledad. Indefensa ante la bruma del recuerdo, rodeada de aguas tenebrosas, sueño con atrapar la luz crepuscular que al fin me abandona sin piedad. Y comienza el delirio de las sombras, cuando la proa de mi nave se adentra, a mi pesar, en el mar de oscuridad. Allí, perdida en la líquida tiniebla, sin amarras a las que asir el pensamiento, me afano en evitar la amenaza de zozobra, mientras vuelvo la mirada a mi interior. Olvidada toda inútil rebeldía, me someto al rumbo que señala la aguja enloquecida en la brújula de mi destino y me entrego al ritual de cada ocaso. Allí, abandonada la derrota de la noche, que me conduce a su antojo sin clemencia, me enfrento una vez más a mis fantasmas, obstinados en hacerme compañía. Acepto mi condena y sumisa réplica de Sísifo consumo una vez más la tortura inacabada, sin arribar a ningún puerto, sin encontrar ningún sosiego, en una travesía interminable, rendida al ímpetu del agua que me empuja a la deriva. Es allí, en el vacío de la nada, donde se pierde el pudor de los ropajes, donde cae la máscara con esmero fabricada, donde no existe el doblez, donde el velo se levanta, donde la desnudez se refleja en el cruel espejo de la verdad. Cegada por el lacerante destello de lucidez, rehuyo mi mirada en los ojos que, cansados, me observan desde el cristal de las certezas, se apiadan de tan estéril desvarío y pretenden conjurar mi desamparo. Incapaz de revelar mi voluntad, me abandono al balanceo de las aguas que mecen el extravío de mi nave y adormecen mi conciencia dolorida. Entonces, cuando abrazo el bálsamo del sueño y renuncio a la esperanza, cuando ya no busco una salida y me creo prisionera para siempre de las sombras del erebo, entonces el milagro se produce y el alba pone fin a la penosa singladura. La frágil luz de tenue fulgor tembloroso se eleva, crece y se muestra poderosa, se filtra en cada estancia, inunda los rincones, diluye la viscosa densidad de la temida penumbra, al fin sosiega mis recelos. Y doy gracias a la aurora, mensajera del nuevo día, mi raptora, que me arranca sin saberlo de las garras de la noche. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo me he quedado sorprendido, admirado y conmovido y estoy un poco disgustado conmigo mismo porque no tenemos tiempo para más y me gustaría que estuviéramos mucho más rato escuchando a las dos, que tenéis una palabra y una cultura y una experiencia y una sapiencia digna de escuchar y de aprovechar, ¿no? Y bueno, para otra vez será. Estáis invitadísimas a la siguiente parte, que vendrá cuando queráis, porque aquí está la puerta abierta. Y ahora mismo, lo único que puedo decir con todo mi corazón es que muchísimas gracias por estar aquí, que ha sido corto pero intenso. Ahora vamos a tocar unos pasacalles. Uno es de Peñapar de Villarrubias, otro que puede ser la Violeta de Miranda y, como no, Adelaida.
Bueno, una cosa. El otro día, en el mes de marzo, falleció una compañera que se llamaba Cristina Coca, compañera mía en el Círculo de Bellas Artes, que había estado aquí 2 o 3 veces, una de ellas presentando su libro. Y yo me he propuesto que desde marzo para acá, cada tertulia, la mencionamos por lo menos. Y luego, el día 2 de junio, tomen nota, el día 2 de junio tendremos un festival de música y poesía en la Casa de Vacas. Y allí daremos un homenaje un poco más extenso a Cristina Coca. Cristina Coca fue muy amiga mía y bueno, es terrible. Ayer la gente, pues todos muy emocionados y medio llorando, ¿no? Y yo, en homenaje a ella, voy a leer un poema de Cristina Coca que viene un poco a la mano porque el domingo pasado fue el Día de la Madre y ya saben que todos tenemos madre o tuvimos madre. Yo tuve madre hace tiempo, hace muchísimo tiempo. Y este poema me trajo a mi madre al recuerdo y también el recuerdo de Cristina Coca hacia su madre. El poema se llama De cuando mi madre trenzaba sus cabellos. Cristina tenía una forma de hablar, había nacido en Argentina y con 10 o 15 o 12 años vino a España y siempre le quedó ese deje, esa tonalidad. Recitaba de una manera especial, era una ternura, era una luminosidad musical, era algo increíble, ¿no? Entonces hay que imaginarse a Cristina recitando este poema y dice: era un día de lluvia. Me acuerdo que la luz era un balcón de tibios humedales, que aún todas las nubes eran leves dibujos de algodones y un velazqueño ocaso rondaba la tormenta. Y mi madre trenzaba sus cabellos con el pausado vuelo de sus manos. La sonrisa habitaba entre sus ojos una heredad de lumbre, acotaba su peine luminoso era el trigo que peinaba. Y de pronto sentí que muchas mariposas encendían candiles en sus brazos, que en su falda anidaban los llantos de los hijos y que aún en la hondura de su pecho refugiaba mi cuerpo tembloroso. Muy dulce era la lluvia, porque en su talle el sol se estremecía, una impronta de abril era su huella y su rostro el alado palpitar del arco iris. Y en aquellos momentos supe, con esa triste certeza de los años, que algún día seguiría para siempre. Cristina Coca. Bueno, y ahora toca hablar del autor del mes. Antonio Gamoneda es un poeta grandísimo de León. Y yo no voy a hablar de Antonio Gamoneda porque sea de León, sino porque es grandísimo. Hay que ponerse en situación y pensar que la biografía, los datos biográficos que siempre son en los que hay que fijarse. Antonio Gamoneda nació en Oviedo el 30 de mayo de 1931. Su padre, también llamado Antonio Gamoneda, fue un poeta modernista que publicó su único libro, Otra más alta vida, en 1919. Bien, su padre murió y la madre padecía asma, estaba en Oviedo, y los médicos le recomendaron que se fuera a un clima mucho más benigno para su dolencia, ¿no? Y es muy curioso porque hay muchísimos asturianos que han tenido que bajar a León a vivir porque allí, por el clima, algunos porque eran mineros o por lo que fuera, pues tuvieron que bajar a León, ¿no? Y Antonio, con 3 años, y su madre, pues se situaron en León, en el barrio El Crucero. El barrio Crucero de León es un barrio obrero, era un barrio obrero que está muy cerquita de la estación de tren de León. Bien, voy a hablar un poco de León. ¿Por qué en León hay tantos poetas y tantos escritores que son importantísimos? En el año 1944 se creó una de las revistas literarias más importantes que hubo en España, que se llamaba Espadaña. En Espadaña publicaron César Vallejo, Pablo Neruda,
Miguel Hernández, Antonio Pereira, José Hierro, Ángela Figuera Milís, Antonio Lamoneda cuando era muy joven, participó pero de una manera un poco lateral, porque Antonio Lamoneda siempre ha sido un poco solitario, un poco independiente, aunque pertenece a la generación, por edad, pertenece a la generación de los 50, como Ángel González, bueno, luego me acuerdo de todos los demás. Antonio Gabriel Zelaya y Blas de Otero, por ejemplo. Bien, entonces ahí Gamoneda dice en sus entrevistas que, bueno, Espadaña la conoció, publicó algún poema pequeñito y tal. Y luego también en León hubo otra revista muy importante que se llamó la revista Claraboya, que por cierto estas revistas se pueden ver en digital, en internet gratuitamente. La Claraboya fue creada en el año 63 por José Antonio Llamas, Luis Mateo Díez, que es el gran novelista que ahora mismo es tan famoso, Agustín Delgado, Ángel Fierro, como creadores, como digamos fundadores de la revista. Y ahí también publicó Antonio Lamoneda. Pero Antonio Lamoneda en León no era conocido. Yo estuve en León estudiando y había un poeta oficial, que era el poeta Victoriano Krener. Y Antonio nunca quiso participar de la generación, como ya dije. Trabajó en el Banco Mercantil durante estuvo una cosa muy curiosa, es autodidacta absolutamente. No aprendió a leer con el libro de su padre, con el libro que se titula Otra más alta vida. Ahí fue donde aprendió. Y durante la guerra, en los años 36 al 39, no había escuela. Entonces ya él le daba clase una profesora, una maestra que vivía en su casa, vamos, en su edificio, y le daba clases particulares un poco a escondidas, porque estaba hasta prohibido eso. Bien, el caso es que él ya entró a estudiar con los agustinos y llegó un momento en que él se cansó de los curas y de los frailes y de la disciplina y dijo que él no valía para ser estudiante en un colegio de curas, como por ejemplo los agustinos. Y él mismo se autoexpulsó y con 14 años entró a trabajar en el Banco Mercantil como meritorio o como botones, que se decía antes. Y ahí trabajó durante 26 años como trabajador del banco y llegó a ser pues, como jefe de sucursal. Todo esto de una forma autodidacta, mientras tanto estudiaba, mientras tanto iba haciéndose su nombre poético, y en el año 1953 publicó un libro que se llama Sublevación Inmóvil, que al final quedó finalista en el premio Donais del año 1960. Ya empezó a tener un poco de nombre. Y le colocaron un amigo que era el presidente de la Diputación de León, le nombró pues algo así como encargado de un centro cultural, de la cuestión cultural de la Diputación. Y Antonio Lamoneda aprovechó y creó una revista que se llamaba Tierra de Poesía. Antonio Lamoneda no era funcionario de carrera, ni era funcionario de oposición. Por lo tanto, llegó un momento en que alguien le denunció y dice, oiga, que ese señor que está ahí haciendo esa actividad y no tiene el título de funcionario, ¿qué pasa? Y entonces le echaron, le despidieron. Y luego pudo recuperarlo mediante un juicio. En fin, las envidias y las cosas que pasan en todos los sitios. En León también. Bien, vamos a decir los poetas que han destacado y que son de alguna manera un poco para tenerlos en cuenta. Empezamos por Leopoldo Panero, que es el padre de los Panero, Leopoldo Panero, que era, digamos, era de Astorga y el que tenía tantas propiedades y tantas cosas. Y uno de los mejores poetas que ha habido nunca en España fue Leopoldo María Panero. También está Antonio Pereira. Antonio Pereira fue un poeta y escritor buenísimo de Villafranca del Bierzo. Antonio Colinas de la Bañeza. Juan Carlos Mestre de Villafranca del Bierzo. Luis Mateo Díez de Villablino, o casualidad, es de Villablino y con 15 o 20 años era secretario del Ayuntamiento de Villablino, pero pasó a ser secretario de la Diputación. Entonces Luis Mateo Díez pasó para León y ahí fue donde fundó la revista Claraboya junto con los otros comunidades. Julio Llamazares de Gamián, que su pueblo lo inundaron
una presa que hizo un escritor al que él le tiene mucha manía, Andrés Tapiello, y bueno, en fin. Vamos a hablar de cómo escribe Antonio Gamoneda. Bueno, todo esto es de Antonio Gamoneda, bueno, es mío, esto es mío. Escritura y alquimia, La campana de la nieve. Este es un libro muy bonito que tiene un CD donde se puede ver, se puede escuchar. Aquí está este me lo regalaron en el círculo por haber leído un poco del Quijote, es una maravilla. Es un libro donde se mezcla arte con literatura. Bueno, aquí pongo yo, me lo regalaron por haber leído un poco de Don Quijote en el Círculo de Bellas Artes el día 27 de abril del 2011. En aquel momento fue cuando se creó el Antonio Gamoneda auténtico. Vivía en una casa en el barrio Lucero, que la parte de atrás daba a la estación del tren de León, ¿no? Y él hacía mucho frío. En León siempre hacía mucho frío, sobre todo en invierno, evidentemente. Entonces él se agarraba a los hierros del balcón y se asomaba allí y veía cómo iban pasando los presos. Y esa imagen le quedó grabadísima para toda la vida, le marcó. Y bueno, es tristísimo lo que él cuenta, tristísimo. Una cosa es ser triste y otra cosa es tristísimo. O sea, y el frío. Este libro, que me olvidó decir lo más importante, descripción del frío. El frío, ese frío de los hierros, que cuando era niño le quedó grabado para eso. A mí me pasa algo parecido. Yo tengo mucho frío, siempre. Porque siempre había mucho frío. Bueno, no sé si decirlo, pero cuando yo era pequeño había tanto frío, pero tanto frío, que mi madre nos ponía el brasero en la cama, porque la cama estaba húmeda de frío. Y ese frío lo sentía Gamoneda y lo ha transmitido en su poesía, ¿no? Escribió un libro precioso que se llama Blues Castellano, que no lo pude editar hasta el año 1978, o 87 mejor dicho, y por la censura. Blues de la casa. ¿Por qué blues? Antonio Gamoneda lo explica. Por cierto, pueden ver muchísimas conferencias, muchísimos recitales, muchísimas experiencias de Antonio Gamoneda en el Círculo de Bellas Artes, en el Ateneo, en todos los sitios. Hay una casualidad, hace 2 meses hablamos aquí de una poeta impresionante que se llama Chantal Maillard. Pues Chantal Maillard tiene unas entrevistas junto a Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda leyendo poemas junto a Rafael Cadenas, que fue premio príncipe premio Cervantes del año pasado. Antonio Gamoneda con otros. Antonio Gamoneda con Raúl Zurita, un poeta chileno impresionante. Antonio Gamoneda con no sé qué. O sea, Bien, blues de la casa. Voy a explicar por qué lo de blues. A él le gustaba mucho el blues, le gustaba mucho Billie Holiday, le gustaba mucho Etta James, bueno, todas las grandes, sobre todo las mujeres que cantaban blues en la radio o en sus discos. Blues de la casa. En mi casa están vacías las paredes y yo sufro mirando la calfría. Mi casa tiene puertas y ventanas. No puedo soportar tanto agujero. Aquí vive mi madre con sus lentes. Aquí está mi mujer con sus cabellos. Aquí viven mis hijas con sus ojos. ¿Por qué sufro mirando las paredes? El mundo es grande. Dentro de una casa no cabrá nunca. El mundo es grande. Dentro de una casa el mundo es grande. No es bueno que haya tanto sufrimiento. La escalera. A mí me impresionó. Y una vez alguien me dijo, ¿tú eres de León? Y dije yo, ¿por qué? Dice, no, por lo del caldero. No, yo no me he dado cuenta, ¿no? Blues de la escalera. Por la escalera sube una mujer con un caldero lleno de penas. Por la escalera sube la mujer con el caldero de las penas. Encontré a una mujer en la escalera y ella bajó sus ojos ante mí. Encontré a la mujer con el caldero. Ya nunca tendré paz en la escalera. Y para terminar de verdad, así al azar,
Vi la banda sumergidas en un cuenco de llanto y la visión ardió en mí. Más allá de la lluvia vi serpientes enfermas, bellas en sus úlceras transparentes. Frutos amenazados. Estoy soñando la existencia y es un jardín torturado. Ante mí pasan madres encanecidas en el vértigo. Señoras, señores, yo les recomiendo que, mire, esto yo mañana por la mañana, bueno no, tenemos Filandón el día 25. Después del Filandón, estos libros que no son míos los devuelvo en la biblioteca. Lo cual quiere decir que los pueden ustedes coger y leer. Por decir algo, esta luz es la poesía reunida. Aquí está, por ejemplo, primeros poemas, Bus Castellano, Descripción de la mentira, Lápidas, Libro del frío, Arden las pérdidas, Cecilia, Exentos, bueno, muchos. Y solamente un detallín que es muy sencillo. Así muy por encima. Con esto yo creo que ya tenemos suficiente. Reconocimientos, premios. Además de los importantes, bueno, premio de Castilla y León en 1985, el premio de la crítica de Castilla y León en 2004, el premio Don Quijote 2009, la medalla de oro de la ciudad de Plata, premio del Círculo de Bellas Artes, el premio Cervantes, el premio Nacional de Literatura, bueno, muchísimos premios. Ya está. Muchas gracias. No, bueno, si alguien quiere bailar una jota o... Vamos a tocar una jota que son muy sencillitas para bailar. Mira, la estrofa se baila así para un lado y para otro. Taca, 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 taca. Bueno, cuando en el estribillo te damos una vuelta y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hay que decir que Isaac es bailarín también. Resulta que, otra anécdota, él está en un grupo folclórico donde él toca el tamboril y la flauta, por supuesto, pero de vez en cuando baila. Y cuando baila él, me deja a mí que yo le guarde el tambor. Entonces la gente se cree que yo soy tamborilero y va allí y me dice, ¿qué tal se te da el tambor? Yo, a mí de maravilla. Lo toca bien y mira cómo lo toco de bien. Y bueno, pues él también es bailarín. Bueno, vamos a tocar un par de jotas con escuela, una de Salamanca que se llama La Perandula, que dice la primera estrofa: perandula, perandula, como Dios no lo remedie, que vas a salir preñada porque con el cura duermes. Luego vamos a tocar otra que dice Tío Pan y Cebolla, que el título explica la canción, y cómo no, el tío Vicente.
dice en casa el que dice con tanta gente que habrá, con la mocita del pueblo que todo el mundo quiere bailar. Cuando yo estaba empezando con esto, a punto de jubilarme, toqué una vez en mi pueblo. Y pasado un año toqué otra vez y estaba la alcaldesa de mi pueblo, que es muy graciosa. Y me dice, Isan, ya se te entiende. Espero que me hayáis entendido por lo menos en esta vez. Bueno, pues nada, que muy bien. Bueno, os voy a leer, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Voy a leer dos poemas. Este primero se titula A veces me faltan las palabras. A veces me faltan las palabras, se secan las raíces más profundas de la lengua, se agostan los racimos feraces de los lexemas. Hay un manantial nervioso, limitado, y un frescor seguro que te brota a veces lento en la garganta. Existe siempre una erupción casi volcánica que roza mi lengua, una lava presurosa que en algunas ocasiones se paraliza en la sinapsis. Hay colapsos lingüísticos que anudan el idioma por momentos, represas invisibles que agreden el caudal fluido de los verbos. Estas prisiones oscuras que transitan por el bosque del idioma pasan del fulgor irradiante de las metáforas al oscuro declinar del oscuro bloqueo. Siento un muro infranqueable ante una métrica agobiante y por eso salto con pértiga su pesada solidez de plomo. Hay en las palabras un latente torbellino de reflujos, mezclas, hibridaciones sinestésicas, funambulismos inoportunos, cegueras advenidas, impuestas renuncias. Pero las mariposas de los adjetivos, de los sustantivos luminosos, rechinan bajo la piel y enrojecen los labios manchando el papel en blanco o la sumisa pantalla de mi móvil. Cierro los ojos. Cierro los ojos y la oscura cima de los recuerdos lo inunda todo. Se abre una puerta luminosa hacia el pasado y sus difusos vestigios. Cierro los ojos y estalla la noche en una conjura callada de luciérnagas y silencios que me enraizan a los relojes. Me asomo al desnudo abismo de las caricias y un temblor de arboledas me susurra tu nombre, tu piel y su manantial de espasmos, tu risa como una flecha en mi pecho. Cierro los ojos y se derrumban los besos que ya no saben a miel o a profecías inéditas, que ya no se alzan como centinelas en las madrugadas, que se oscurecen como recintos malditos. Cierro los ojos y una luz de bengalas se agrieta o se rinde sumisa en los portales. Y ahora, en el latir de la noche y su reino, mendigo y enmudezco en este sosiego de perfumes prohibidos. Muchas gracias. Dice así: su piel es el hogar más allá del que habita, entre piedras, enebros y encinas. La mujer de la voz perfumada, la risa efervescente, la calma en su mirar, sosegado. Como el trigo verdeando entre las besanas en la tarde, cuando el viento saca a bailar a las espigas. Ella es esa fragancia de ropa limpia que evocan las alhucemas antes de que el sol se bañe en malvas. Ella escucha, se lleva las manos a la cara con el asombro de una niña, como si le causaran sorpresa las palabras. Ella, que es taúd de las fábulas. Conviven en esta mujer la incansable amazona y la diosa griega contemporánea que procura esa sensación de llegar a casa solo de tenerla cerca. Teje con delicadeza de comadre chaquetillas de punto de arroz, al tiempo que el fuego de la chimenea, en su encantamiento crujiente, distrae las tristezas. Y escribe como quien siembra la simiente antigua de lo que nunca pasa de moda. Ella que es hija, que es madre, que es hermana, leñadora, poeta. Ella que es mi amiga, mi humana diosa espía. Bueno, buenas tardes. Voy a leer uno que se llama Fraternidad, que es un valor universal. Fraternidad, un valor universal. Sois ricos de alma, allá en el vuelo. Milagro de amor es vuestra batalla.
Solidarios del mundo es el vuestro. Fraternidad es practicar en cada momento, sin pensar con quién, todos somos iguales. Refrán, haz el bien y no mires a quién. Así vamos creciendo, es todo un proceso. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. De niños, lo que nos enseñan, maravilloso, pero se pone de manifiesto otros aspectos. Te vas dando cuenta que no es tan perfecto. Los humanos enriquecen al final su alma. Es de gran valor tener esa buena virtud, con montañas de merecida recompensa, milagros de tener esa inquietud. De este gran valor que nos inculcaron, que va sin rumbo según viene el viento, intentar que la constancia sea un deseo y que no se apague nunca ese concepto. Lealtad, amor, honestidad y respeto. Responsabilidad tengamos todos los seres. Generosidad, otro de los valores a respetar. La fraternidad es generosidad que invita para que todos nos tratemos como hermanos. Río Paiva, de mi libro Tributos del Tiempo, libro que está escrito por ahí por los años 2008-2009 y se publicó en el 2011. Me encaminé hacia el río Paiva. Aquí, violetas, fragancias de eterna promesa. Aquí, todas las estaciones florecidas. Rutas que dictan, cargadas de memoria, en un silencio de melancolías. Aromas mayores, a madera y a madreselva, en esta luz de remembranzas. Aguas claras, finas arenas, donde reside Alfeo. Peces y rocas, historias que danzan en un territorio de encendidos atardeceres de añoranza. Sonidos de acequias, molinos de antaño, dolores antiguos. Río Paiva, ¿qué secretos guardas tras los espejos de tus aguas? Serenos y altivos los árboles juegan con el viento y bailan al hechizo del Paiva. Quizás el amor trascendido de las novias de antaño que adornaban entre los dedos sueños imposibles de maduros inicios. En estas riberas se multiplican los frutos, río Paiva, río sagrado, sinfonía de versos, deslumbrantes sonidos y en tu discurrir, dulce universo, camino de vida. Me encaminé hacia el río Paiva para no olvidar que todo es retratado, que las sombras al fin se pueblan de sol. Muchas gracias. Sí, la verdad es que esta velada poética a mí me estaba entusiasmando. Voy a elegir finalmente de la tercera parte del poemario, que se titula Las razones. Hay 4 poemas y finalmente voy a leer el primero, que se titula Difícil, ¿no? Porque creo que la poesía de Adelaida, entre otras virtudes, tiene que no solamente nos habla de su yo poético, ¿no? De esas señas poéticas de las que nos hablaba, sino que también finalmente a sus lectores nos interpela y nos sentimos también integrados en esta poesía. Y difícil, es difícil cerrar los ojos y no verte en la cortina de lágrimas que imagina tu rostro inclinado hacia adelante. Es difícil contener el impulso de abrazar tu sombra, esa que siempre me acompaña, aunque tú ni siquiera lo sospeches. Es difícil sostener la mirada de los otros cuando solo busco recobrar la tuya, desnuda de dureza y mísera en reproches. Es difícil no escuchar tu voz en el silencio lacerante que creaste con tu ausencia. Es difícil
respirar el aroma que aún perdura entre tus rosas y no lamentar el desamparo. Es difícil, muy difícil, no soñar tu regreso, tal vez un gesto, tan solo que me hable de ti. Es difícil, pero es. Voy a cerrar con el poema titulado Amazona de Vida, que no está en ese poemario, está en este otro, pero que es mi primera unión con la Amazona, que después daría lugar al desarrollo del otro poemario. Y se titula así, Amazona herida. Tu flanco lacerado y a tu lado el carcaj con sus flechas esparcidas, el recuerdo de antiguos combates, adherido a tus párpados cerrados, se cierne sobre tu rostro como sombra, al ritmo del aleteo que agita tus pestañas, en un sueño de vigor perdido y anhelado. No temas al futuro, romperás la crisálida que te envuelve, vencerás la incertidumbre y florecerás mañana en la batalla. Tu cuerpo restañado hallará de nuevo su medida, lamerás una a una tus heridas, harás de tu lanza tu estandarte y te erguirás hermosa ante la vida. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias a las dos. Ya lo dije antes y lo repito, me da pena que os tengáis que marchar. Despedimos el acto, el evento, el todo. Nos despedimos todos juntos con Isaac. Voy a tocar un ritmo zamorano que es el charro. El charro es el equivalente a la charrada que tocan en Salamanca, en el campo charro sobre todo, y la charrada en Salamanca. El charro, sobre todo en la zona de Sayago. En Aliste también, pero en Aliste lo llaman brincados. Nosotros lo llamamos charro. Entonces uno es el de Mayalde y otro es de las arribes de Salamanca, que imita el ritmo del trote de un caballo. Ya lo iréis viendo. Lo tocaba un tamborillero antiguo que se llamaba el señor Andrés. Vamos primero con el charro de Mayalde.